Ahora vamos a continuar nuestro trabajo con Python, mostrando la solución de un ejercicio. El ejercicio de la primera semana, primera sesión. Acá, por ejemplo, tenemos lo que va a ser explicado en clase. Esta parte solamente implica el problema. Básicamente tenemos el objetivo de generar una señal cuya frecuencia varíe linealmente de acuerdo a una relación dada. En este caso, la relación dada es sencillamente que la frecuencia instantánea de la señal varíe, pues como estamos observando acá, que va a ser dos veces, ¿no? Dos veces mu por t más un f sub 0. Queremos que esta frecuencia varíe entre un f sub i 1 hasta un f sub i 2 en el intervalo de 0 hasta t sub 0. En realidad este intervalo podría ser cualquier valor, desde un t sub 1 hasta un t sub 2, pero acá estamos considerándolo desde 0. Después veremos cómo ustedes amplían el caso general cuando esto es t sub 1 o un t sub 2. Para esto necesitamos plantear pues las ecuaciones, que acá las tenemos, ¿no? Poniendo pues el intervalo de tiempo. En este caso, para el instante de t0, tenemos que la frecuencia tome esta forma, que sería la primera ecuación. Para el instante t sub 0, la frecuencia toma esta forma, que sería la segunda ecuación. Entonces, dada la frecuencia f sub 1, f sub 2 y el intervalo, resolvemos para obtener los parámetros del generador de esta señal, que son f sub 0 y mu, ¿no? Una vez con estos valores, podemos finalmente escribir la expresión de la ecuación. Acá podemos ver cómo es la señal. Esto se ha realizado en Python y se ha grabado, para lo cual les recomiendo que lo escuchemos a una velocidad bastante baja. Aquí hacemos anticlic en esto, vemos en los tres puntos suspensivos, ver más, en la parte que indica archivo, y simplemente lo vamos a abrir con algún reproductor, que en este caso yo escojo el VLC Media Player. Y aceptamos, y vemos como la frecuencia de la señal aumenta, pues, y se vuelve cada vez más aguda. Bien, ese es el objetivo, y lo hemos grabado como archivo WAV, y lo hemos incrustado acá en el notebook para que ustedes lo tengan todo el material organizado. Ahora vamos a ver cómo se realiza eso en Python, ¿no? Ya sabemos que hemos instalado en el último video solamente nuestro Python. Hemos mostrado cómo deberíamos ingresar al entorno y salir del entorno. Ahora lo otro que sigue es organizar ese entorno. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso el entorno se llama CEN-ISIS, ¿no? Me voy a la carpeta CEN-ISIS y yo lo que he hecho es crear una carpeta de trabajos. Dentro de esa carpeta de trabajos, bueno, he creado otra carpeta SIS, que significa señales y sistemas. Y dentro de esa carpeta señales y sistemas vamos a tener carpetas por semanas. Aquí semana 1, semana 2 y así sucesivamente. A eso se refiere con la organización. O sea, debemos organizarnos. Y soy bastante, digamos, exigente en ese aspecto. Ahora, otro detalle importante acá, al menos en las carpetas que hemos creado nosotros, si ustedes observan, no hay espacios ni guiones, simplemente estamos usando una estructura de camel, que significa que una nueva palabra simplemente se escribe con mayúscula y así, ¿no? Entonces tratemos de evitar los espacios en los nombres, al menos de los directorios que nosotros creemos. Listo, una vez que ha sido organizado, digamos, nuestra carpeta de trabajo, vamos a ir a la consola para ingresar al Python, ¿no? Vamos a hacer cmd, ingresamos a la consola, vamos a nuestra carpeta de trabajo, en este caso en mi caso es D, y ahí voy justamente a mi carpeta CEN-ISIS. Activamos el entorno, eso ya lo saben. Una vez en el entorno, pues me doy cuenta que estoy en el entorno por el prompt que ha cambiado. Entonces, ahora es como cuando decidimos con qué interfaz de desarrollo vamos a trabajar. Acá lo están viendo. Para este ejercicio necesitamos fundamentalmente estos tres paquetes, de acuerdo al NumPy, que nos da capacidades para trabajar con arreglos en Python, el Matplotlib, que nos da capacidades gráficas, y el Wavio, en este caso particular, para grabar un archivo un arreglo en forma de un archivo de audio. O sea, vamos a generar un arreglo asegurándonos que tenga las condiciones para ser, digamos, un archivo de audio, ¿no? Ese cuidado hay que tenerlo nosotros que estamos generando el archivo. Wavio simplemente lo que va a hacer es coger un arreglo, no importa de dónde salió, y asume que es un archivo de audio. Y nosotros tenemos que tener los cuidados para que en realidad eso sea un archivo de audio.
Y finalmente, si observan en la parte inferior al menos de este bloque de notas, tenemos JupyterLab. Los primeros son archivos o paquetes que nos van a permitir en sí ejecutar nuestro código. El segundo es una interfaz de desarrollo, un entorno de trabajo que hemos elegido en la primera parte del curso. La idea es que vamos a utilizar el JupyterLab para que ustedes tengan un conocimiento general de cómo se trabaja en Python, y luego podríamos migrar a entornos un poco más de repente eficientes como PyCharm, o usando simplemente un bloc de notas, porque ustedes ya van a tener el dominio para moverse dentro del lenguaje Python. Entonces, el JupyterLab. ¿Queremos conocer más del JupyterLab? Pueden ir a su página principal. Vamos a ver acá está la página principal de JupyterLab, jupyter.org documentación, donde ustedes pueden ver las interfaces de usuarios que recomienda: JupyterLab, Jupyter Notebook, Jupyter Console y Qt Console. Entonces nosotros vamos a usar JupyterLab, y en realidad hemos accedido a la documentación donde me indica cómo lo voy a instalar, ¿no? ¿Ven? Las opciones de instalación dependen si estamos usando Conda como gestor de paquetes, usando pip o usando el pip-env. Nosotros estamos usando el pip, así que vamos a concentrarnos en esta instrucción para instalar el JupyterLab. Adicionalmente tenemos que obviamente instalar el NumPy, Matplotlib y Wavio. No importa qué interfaz de desarrollo empleemos, siempre estos paquetes tenemos que instalarlo, dependiendo, digamos, son los básicos para trabajar, al menos los dos primeros, con arreglos y graficarlos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro entorno, acuérdense que para instalar paquetes simplemente colocamos pip install numpy. Con esto instala el paquete. En su caso de ustedes va a aparecer una recolección del paquete, va a aparecer que se está descargando y que se está instalando. En mi caso ya lo he instalado, por eso me indica que ya ese requerimiento está satisfecho. Luego vamos a instalar con la siguiente instrucción Matplotlib. Igual va a empezar un proceso de recolección de dependencias y instalará los paquetes necesarios que hacen que Matplotlib funcione sin problemas en nuestro entorno. En este caso ha requerido la instalación de algo de 5 paquetes, ¿no? Y luego instalamos también Wavio. Y también nos indica pues que ya está instalado, ¿no? En su caso, como les digo, va a empezar una recolección de paquetes y al final les dirá que ya está instalado. Y también vamos a instalar pues nuestro entorno que hemos elegido, que es Jupyter Lab, seguido, ¿no? Jupyter Lab, de acuerdo a la ayuda que hemos visto acá, pip install Jupyter Lab. Cambiamos a nuestra consola, ejecutamos y empieza el proceso de instalación. En este caso simplemente nos está indicando que ya están instalados y todos los paquetes que han necesitado para JupyterLab funcionen ya se instalaron. Esa es la ventaja de pip. Ahora podemos hacer un pip list. En realidad hemos agregado 4 paquetes explícitamente, ¿no? Teníamos 3 anteriormente, deberían aparecer 7, pero ustedes han visto que en cada paquete que hemos instalado se han instalado algunas dependencias, entonces no van a ser solamente 7 los que van a aparecer en nuestro listado, sino mucho más. Listo. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar en JupyterLab? Para esto, yo les recomiendo que abran una ventana de su navegador. Como pueden ver, este navegador está abierto, sin ninguna palabra clave ni búsqueda, está simplemente listo para trabajar. Y acá ejecutamos JupyterLab, ¿no? Con un espacio, JupyterLab. Y esto va a iniciar el entorno que hemos optado por utilizar ahora. Entonces ustedes empiezan en este entorno. Dense cuenta que acá está ya, porque he estado trabajando por defecto dentro de trabajos, ¿de acuerdo? Dentro de trabajos. Entonces ustedes van a ver posiblemente un solo botón en sus entornos, porque ustedes no han creado otros entornos todavía. En mi caso tengo todos estos botones porque yo tengo otros entornos. Si ustedes ven solo este botón, no se preocupen, porque ustedes solo posiblemente tengan su primer entorno. A medida que vayan desarrollando más esto, pues crearán más entornos para lo que quieran realizar. Entonces ustedes tendrían que ver solo este botón, y solo este botón que se refiere a la consola de ese Python, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es ingresar acá, hacer clic aquí, y van a entrar básicamente a un notebook donde ya pueden trabajar. Este es el famoso notebook para poder trabajar. El notebook trabaja con el concepto de celdas, quiere decir que cada vez vamos a tener celdas para trabajar. Aquí simplemente haciendo más he agregado celdas para poder trabajar. Inclusive cuando ejecutamos la celda acá, también se agrega automáticamente una celda, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar acá con celdas, ¿de acuerdo? Pero estas celdas
pueden tener básicamente estas dos opciones, código o texto marcado. ¿De acuerdo? En el código sirve para incrustar código de Python, que estamos pues trabajando en Python. Y en Markdown sirve para incrustar texto marcado. ¿A qué se refiere esto? A texto con algún tipo de formato. Para darle, digamos, cierto formato y poder explicar de repente lo que queremos desarrollar. Por ejemplo, miren, el formato típico utilizado es con Michi y puedo colocar un título 1. Michi, acuérdense que es espacio, ¿de acuerdo? Aquí tengo que poner el carácter. Si no le pongo espacio, no hay ningún efecto. Observen la diferencia entre los dos primeros y el tercero. Como no puse el espacio, simplemente aparece como cualquier cosa, como un texto simple. Si ejecuto esto, digamos, este no tiene formato. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Si queremos ingresar de nuevo a editar, simplemente doble clic. Acá separamos. En realidad, si yo coloco cada vez más michis, entre comillas, los títulos son de diferente nivel, ¿no? Pueden verlo. También podemos, bueno, haciendo doble clic regresamos, podemos incrustar, vamos a incrustar, por ejemplo, enumeraciones para ir explicando, ¿no?, el desarrollo. Acá vamos colocando condiciones y ven cómo el color cambia. Otra opción, fíjense el color azul, ahí debería ser, ¿no? Ahora, de repente ustedes quieren incrustar una imagen. Para incrustar una imagen se hace, digamos, por ejemplo, como en código HTML. En código HTML para ingresar una imagen simplemente se pone IMG, el CRC se refiere al lugar, y se va a colocar acá en este caso entre llaves la ruta de la imagen. ¿De acuerdo? La ruta de la imagen. Básicamente es eso. Por ejemplo, acá tengo una imagen que es captura.jpg y esa es la imagen que voy a incrustar. Si yo ejecuto la celda, pues ya está colocado la imagen, que en este caso era una captura de acá, ¿no? Hemos capturado esto simplemente para efectos de muestra de cómo se deben ir incrustando las imágenes. Otra cosa que podemos incrustar acá, por ejemplo, doble clic para entrar al modo de edición de la celda, puedo ingresar URLs que me permitan pues hacer enlaces a alguna página de interés que ustedes revisen. Cerramos este A. Acá colocamos lo que queremos que parezca, manual o página de referencia de Jupyter Lab, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y cerramos el código HTML, en este caso el A. Y aquí entre las comillas vamos a ingresar el enlace o el URL. En este caso quiero ingresar este manual del Jupyter Lab. Vamos a ubicarlo, acá está. De repente yo quiero que ustedes vean cómo se instala Jupyter Lab. Copio todo este enlace y me voy obviamente a mi página y lo voy a incrustar acá. Listo. Ejecuto la celda y realmente ya tengo acá lo que puse, si se dan cuenta, después del href es justamente lo que aparece. No aparece el enlace, sino lo que ustedes colocan. Vamos a ingresar ahora doble clic acá y básicamente lo que va a aparecer como enlace es este título de acá. Y entonces, pues al final, digamos, la ventaja de esto es que podemos hacer un texto enriquecido donde vamos explicando todo el proceso. Acuérdense que trabaja con celdas. Ustedes crean otra celda y ustedes deciden, colocándose en la celda, si va a ser código o texto marcado. Y ahí pues podrían colocar el título, enumeraciones, imágenes y referencias para un poco enriquecer su explicación, ¿no? Vamos a ver acá, ya se ha creado este notebook. Acuérdense, la extensión de los notebooks son IPYNB. No se pueden abrir con Python directamente, sino con este paquete o en Jupyter Lab. Hacemos doble clic acá, por ejemplo, y empezamos a explicarles la solución de este problema, ¿no? Vamos a ver. Aquí simplemente se ha ingresado un título donde estoy diciendo que se cargan las librerías básicas, lo que se explicó. Entonces esta es la manera que yo cargo librerías. Import NumPy. Import matplotlib.pyplot. Acá lo que estamos haciendo con el as es dándole un alias que sea más corto, para no estar escribiendo NumPy cada vez que lo usamos, sino simplemente NP. Y en el caso de matplotlib, no estar escribiendo matplotlib.pyplot, sino simplemente plt. Otra de las particularidades de estas celdas de texto marcado, si se dan cuenta, esta celda es código, por lo de arriba, esta celda es texto marcado. Permite ingresar también código en látex. Ustedes ya llevaron un curso de herramientas, conocen el látex y aquí pueden darse cuenta que hemos ingresado básicamente las fórmulas que me permiten hallar f sub 0 y mu.
pero lo hemos ingresado en LaTeX, ¿no? Acá lo ejecutamos esta celda y pues me dice que fi1 es igual a f sub 0, o en realidad f sub 0 es igual a fi1, y mu es igual a fi2 menos fi1 entre 2 veces t sub 0, que es el intervalo. Establecemos los valores, ¿no? Acá queremos generar una señal entre 400 Hz y 3500 Hz en un intervalo de 5 segundos. Hacemos las fórmulas que hemos determinado acá, me refiero a estas fórmulas de acá, y simplemente calculamos los parámetros del generador. Con esos parámetros del generador, ¿no? Establecemos los parámetros adecuados para el audio. Nosotros al final vamos a guardar un arreglo, pero nosotros debemos asegurarnos que es un archivo de audio. Y fundamentalmente lo que caracteriza un archivo de audio es su frecuencia de muestreo. Lo establecemos en 8000. Este valor es el más bajo que podríamos colocar. Podríamos colocar 44100 como valor máximo. Igual la frecuencia de muestreo se calcula con la inversa de la frecuencia del periodo de la frecuencia de muestreo. O sea, el periodo de muestreo, que es T sub S, es la inversa de la frecuencia de muestreo. Luego con esto realizamos un barrido de tiempo porque queremos generar una señal de 0 a 5 segundos con step size de TS, que es justamente el periodo de muestreo. Cargamos la librería import Wavio, generamos la señal de acuerdo a la relación dada, ¿no? Acá tenemos la relación. Vamos a verlo. ¿No? 5 veces coseno de 2 pi 200 más 165t. Recuerden que estos valores que aparecen aquí de 200 y 165 son los valores que se han calculado pues utilizando las relaciones, ¿no? En realidad acá ya hemos calculado esos valores utilizando esto. Y por esta razón nosotros las utilizamos simplemente acá. No le ponemos 200 sino f sub 0, le ponemos mu y bueno, lo multiplicamos de acuerdo a lo que se ha indicado acá, t y t, ¿no? El t multiplica el 165 que se suma con 200 y esa es la frecuencia instantánea. Y eso lo multiplicamos finalmente por t. Acá lo tenemos. Simplemente con esto generaríamos la señal, realizamos la gráfica, que no se observa bien porque son mucha señal en muy poco tiempo o en muy poco espacio para mostrarlo, y por esa razón optamos por mostrar simplemente 500 valores y luego de esto lo grabamos utilizando Wavio. Ahora, ustedes quieren ver un poco más de Wavio, cómo se utiliza, pues pueden simplemente colocar en algún navegador, ¿no? Wavio, Python, y los va a llevar básicamente a la página oficial del proyecto Wavio, donde van a tener un poco más de referencias o ayudas de la forma que se utiliza este paquete, ¿no? Si se dan cuenta, se importa acá, se establece las muestras por segundo y bueno, esta es la manera que se ha utilizado, ¿de acuerdo? Vamos a verificar pues el funcionamiento de esto. Fíjense acá, cuando ustedes ejecutan la celda aparece un número alrededor de la celda. Por ejemplo, acá vamos a ejecutar esto y ahora estoy en esta celda por el marcador azul. Ejecuto esto, acá me va a salir el asterisco mientras se cargan las librerías. Una vez que se ejecuta ya debe aparecer un número. Espero, en este caso es el número 1, o sea el texto marcado no nos indica celda ejecutada. Miren, 1 acá, y esto vamos a ejecutar esta celda. Acuérdense que el marcador me indica en qué celda estoy, y acá 2. Este ya tiene un número, pero es de una ejecución anterior. ¿A qué me refiero con esto? Hasta ahora lo único que está reconocido en todo este hoja de trabajo es que he importado las librerías y he importado, o he creado estas variables, ¿de acuerdo? Si yo ejecutara esto de acá, por ejemplo, me va a dar error. ¿Por qué? Porque el TS todavía no lo reconoce, porque el TS todavía se ejecuta acá. Y acuérdense que ahorita hemos empezado con 1, 2, aquí aparece un 4. Este 4 es de otra ejecución. Si yo ejecuto ahora esto, me va a decir que hay un error. Por ejemplo acá, justamente lo que se les decía, el TS no está definido. Pero ustedes dicen, oye, pero si el TS está acá, ¿cómo no que no está definido? Pues no está definido porque viene de otra ejecución. Acuérdense que hemos vuelto a abrir el archivo, entonces es necesario ver que los números sean correlativos. Por ejemplo, acá ejecuto esto, ahora sí va a ser 4. ¿Por qué? Porque el 3 se mantiene esto. Acuérdense que ejecutamos esto. Esto es 3, esto es 4. O sea, ustedes dirían, esto es un poco confuso. Al principio sí es confuso, porque este es el error más recurrente. A veces ustedes abren una celda, un notebook que ya estuvieron trabajando, y de repente quieren ir de frente a graficar. Por ejemplo, ahora quiero graficar y no me va a reconocer ni el T ni el X, porque todavía no los he generado en esta corrida de este notebook, ¿no? Acá me va a decir, oye, obviamente no me avisa del X porque se detiene. Empieza a ejecutar el comando pltplot, lo reconoce pltplot porque ya lo cargamos la librería, y se encuentra con que T no lo reconoce, y ahí se frena. Entonces me dice, oye, T no está definido.
Para que se defina debo asegurarme de haber corrido al menos hasta X, ¿no? Vamos a ver. Nos quedamos acá. Vamos a ejecutar esto. Ahora ejecutamos esto, hacemos el barrido de tiempo, no me da ningún error porque aparece el número. Generamos la señal, ¿de acuerdo? Y ahora sí puedo irme a graficar acá, porque ya reconoce a T y a X. Ahora sí está graficando, ¿de acuerdo? También podría obviamente trabajar esto, no nos vamos a dar cuenta de ninguna diferencia porque muestra la misma gráfica. Acuérdense que estamos generando una señal de audio por 5 segundos con 8000 muestras por segundo. Quiere decir que nuestro vector X debe tener un tamaño de 40.000. Vamos a verificarlo. Digamos, si yo estoy acá en esta celda, hago más, voy a insertar una celda y como X es un arreglo, tiene, digamos, la propiedad shape, x.shape. ¿De acuerdo? X.shape lo que va a hacer es darme las dimensiones de este arreglo. Me dice que son 40.000 datos. Igual también T. Voy a para esto colocar un print xshape, t.shape. Acuérdense que t también es un arreglo, así que va a tener la propiedad. Y obviamente los dos vectores son del mismo tamaño. Lo que quiero es mostrarles acá que yo estoy grabando o mostrando 500 valores. Podría mostrar de 0 a 500 o mostrar de 39.000 a 39.500, porque sé que existen esos datos por lo que les acabo de comentar. De acuerdo, acá, si yo ploteo esto, obviamente va a graficar, y como la frecuencia es más alta se ve este efecto de modulación, que por si acaso no lo es. Aquí no hay modulación en realidad como se nota de frecuencia, ¿no? Porque la amplitud está aparentemente variando, no es eso. Esto es porque la frecuencia es muy alta, por esa razón se ve de esta forma este efecto raro. No hay modulación de amplitud, sí modulación de frecuencia. En realidad ustedes podrían escoger cualquier intervalo hasta 40.000. Si pusieran, por ejemplo, 49.000 a 49.500, obviamente esto les va a dar un error porque no existen esos datos, ¿no? Acá me dice que estoy fuera de rango en realidad, o sea, no se sorprendan si no sale nada, porque estamos equivocándonos. Ya vimos que el vector es en realidad hasta 39, hasta 40.000, ¿no? Entonces no vamos a poder decirle que nos muestre datos más allá de ahí. Si volvemos a colocar lo correcto, obviamente nos va a mostrar los datos tal cual. Bien, entonces ya tenemos la seguridad que hemos generado nuestro archivo y con esto, simplemente con esto, voy a colocarle otro nombre, ejemplo 2 de la semana 1. Le estoy indicando que es el archivo X o el arreglo X que he generado, donde está justamente el sonido, que es el que quiero grabar. Le indico la frecuencia de muestreo, obviamente, fs, y luego simplemente lo grabo. ¿Sí? Fíjese el detalle, acá está perfecto, se generó el ejemplo 2. ¿Qué pasaría si le doy un 2 por fs? Ahora le estoy engañando al Wavi y le digo, ¿sabes que este archivo, que fue generado con una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, porque aquí lo hemos establecido, yo le digo, esta señal tiene 2 veces fs, entonces va a pasar que normal, lo va a grabar, él no detecta errores, simplemente lo graba. Debería haberlo grabado con... Bueno, tenemos el ejemplo 1 que es el mismo y el ejemplo 2. Entonces, en el ejemplo 1 lo grabamos con la frecuencia de muestreo correcta, ejemplo 2 con una frecuencia el doble. Quiere decir que esta señal se va a reproducir en 2.5 segundos y no se va a escuchar bien. Para agilizar las cosas, vamos a ir acá. Voy a bajar el volumen de esto para no malograrme el oído. Vamos a escuchar este sonido, que es el sonido correcto. Y dura los 5 segundos, se pueden ver por esto. Ahora ejecutamos esto. Solamente dura 2 segundos. De repente no notamos la diferencia, ¿no? Pero en la voz sí se escucharía acelerada, ¿no? Si fuera voz. Entonces, el detalle del cuidado de cómo grabemos el audio es nuestro. Nosotros sabemos cuál fue la frecuencia y cómo debe ser grabado correctamente. Bien, eso es todo. Espero que hayan entendido el proceso de trabajar un poquito con el Jupyter Lab, que me parece una forma bastante conveniente de ir ejecutando código Python, porque vamos entendiendo cada proceso y podemos explicar lo que va pasando. Este archivo va a estar disponible para que ustedes lo descarguen y lo puedan utilizar y probar y hacer algunos cambios.